Amigos de Pesadilla Insomnia, prepárense para escuchar una historia que no solo traspasó las barreras de la pantalla, sino que se coló en la vida real con una brutalidad impensable. Si creían que conocían los casos de los Warren, esperen escuchar el que llevó a la única vez en la historia de Estados Unidos en la que la defensa de un acusado intentó culpar a un demonio por un asesinato. Una historia que comienza con un niño y termina con un juicio. Una historia de terror, desesperación y muerte. Esta es la historia de David Glatzel y Aaron Johnson. El escalofriante caso conocido como el demonio asesino. La pesadilla comenzó en 1980 en una tranquila casa de Brookfield, Connecticut, cuando la familia Glatzel se mudó a una familia normal y feliz que pronto vería su paz hecha pedazos. El hijo menor, David, un niño de apenas 11 años, un alma dulce y alegre, comenzó a experimentar visiones que lo aterraban hasta la médula. Ya no eran sueños, sino que veía a plena luz del día la figura de un anciano con una cara diabólica, con unos cuernos retorcidos y unos ojos que brillaban con un odio infernal que lo acechaba por los rincones de la casa, que lo seguía por los pasillos y que le susurraba que le haría daño si no se iba. «Esta casa es mía», le repetía una voz putrefacta. El terror pronto se manifestó físicamente. David, una noche mientras dormía, fue arrojado de su cama con una fuerza tan brutal que su cuerpo se golpeó contra la pared, dejando una marca en la pared. Su cuerpo se llenó de moratones y rasguños, inexplicables, que aparecían de la nada, como si una criatura invisible lo estuviera torturando en su propia habitación. Las convulsiones no tardaron en llegar, y no eran ataques médicos, ya que sus ojos se ponían en blanco y su voz se volvía grave y gutural, una voz de una criatura infernal, una voz que maldecía a su familia. «Está poseído», gritaba su madre, en la desesperación, sin saber qué hacer. La familia Glatzel, al borde del colapso, acudió a su último recurso, a la Iglesia Católica. Y fue así como Ed y Lorraine Warren, los famosos demonólogos que habían enfrentado el mal más puro, entraron en escena al llegar a la casa. Lorraine Warren afirmó de inmediato que el lugar no estaba embrujado, que no era solo un espíritu, sino una legión de demonios, 43 para ser exactos, que estaban intentando tomar el alma del niño, una fuerza del mal que superaba todo lo que habían visto antes. Los Warren presenciaron el tormento de primera mano, vieron a David contorsionarse en posturas imposibles, sus huesos crujiendo, su cuerpo flotando en el aire por segundos, hablar en un latín perfecto que nunca había estudiado y citar pasajes de la Biblia al revés, con una voz de odio que no era la suya. La madre de David, Churi, en un testimonio posterior, afirmó que la voz no era la de mi hijo, era una criatura, y decía cosas que un niño no podría saber, secretos sobre nuestra familia, sobre nuestras vidas. Se burlaba de nuestra fe, un horror que te quita la respiración. Los Warren, junto con un sacerdote católico, el padre Richard, intentaron 3 exorcismos para liberar a David, pero cada ritual era más brutal que el anterior. La entidad se negaba a irse y los demonios que la acompañaban se burlaban de los sacerdotes, gritaban amenazas y usaban la voz de David para prometer que matarían a la familia Glatzel si no se detenían. El padre de David, Michael, incluso tuvo que arrastrar al niño, que se había vuelto increíblemente fuerte y violento. De regreso a la cama, los exorcismos eran sesiones que duraban horas, y el olor a azufre y a muerte llenaba la habitación. El novio de la hermana Mayo R. de David, Aaron Chelen Johnson, un hombre de 20 años que había sido testigo de todo el sufrimiento. Al ver a David levitar, al escuchar los gritos demoníacos, desesperado y con lágrimas en los ojos, le gritó al demonio con todas sus fuerzas que dejara a David en paz, que lo tomara a él en su lugar, que se metiera en su cuerpo, en un acto de amor y desesperación sin igual. Los Warren, horrorizados, le advirtieron a Aaron que nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe desafiar a un demonio de esa manera. Pero su advertencia llegó demasiado tarde. El exorcismo de David pareció haber terminado. El niño volvió a la normalidad, pero la pesadilla apenas comenzaba. Para Arne, la posesión de David
pareció haberse transferido a Arne. El joven comenzó a experimentar las mismas visiones, el mismo terror, el mismo odio en su interior. Su comportamiento se volvió errático, violento, y sus ojos se ponían en blanco. Sus amigos y su familia notaron un cambio radical en él. En una ocasión, mientras limpiaba una mesa, comenzó a gruñir y a ver a la figura de un demonio, que no era la misma de David, sino un demonio con un rostro deformado, que lo observaba desde la distancia. El 16 de febrero de 1981, en una discoteca local, Arne, en un ataque de ira, apuñaló a Alan Bono, el arrendador del lugar, con un cuchillo, matándolo en el acto. Arne fue arrestado, y en el juicio, los Warren y el abogado de Arne, Marty, intentaron la defensa más radical y nunca antes vista en la historia legal de los Estados Unidos. No es culpable debido a la posesión demoníaca. La corte rechazó la defensa y Arne fue condenado por homicidio involuntario en 1982. El caso del demonio asesino sigue siendo un misterio que divide a la gente. Hasta el día de hoy, para los creyentes, es la prueba de que el mal verdadero, no solo existe en nuestros libros y películas, sino que a veces salta a nuestra realidad y comete crímenes, y que Arne Johnson fue una víctima, no un asesino. Y para los escépticos, la historia es una tragedia, un hombre con una enfermedad mental, que no fue tratado por su condición, y que su crimen fue encubierto con la superstición. Lorraine Warren, en sus testimonios, siempre mantuvo que el caso fue real, que fue el único caso de posesión que terminó en una muerte. La historia de David y Arne nos recuerda que a veces el mal que nos aterroriza en las películas no es el más aterrador. Los más aterradores son los que, según algunos, se esconden entre nosotros, esperando a que alguien se atreva a decirles, tómame a mí. La historia de David Glatzel y Arne Johnson es un recordatorio brutal de que los casos reales de los Warren son mucho más oscuros y complejos de lo que las películas pueden mostrar. Un relato de desesperación de fe y de cómo el mal puede tomar un control tan poderoso que puede llevar a la muerte. A un juicio a la cárcel, nos deja con una pregunta escalofriante. Si los demonios existen, ¿quién nos protege de su ira? ¿Qué pasaría si uno de ellos estuviera esperando que cometiéramos un error? Si esta historia te ha helado la sangre, si te ha hecho cuestionar lo que crees que es real, entonces no te quedes aquí. Cuéntanos en los comentarios qué piensas de este caso. ¿Crees que un demonio causó la muerte de Alan Bono o fue la locura? Dale me gusta a este video si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal Pesadilla Insomnia y activa la campanita para que no te pierdas las próximas inmersiones en lo inexplicable. Únete a la conversación y ayuda a que estas historias no sean olvidadas, y no permitas que el olvido se convierta en otra tragedia.